Qué bueno que hay periodistas serios y no todos son como Rubén Luengas o Vicente Serrano, que antes eran muy críticos con el gobierno y ahora pues no son otra cosa que lamescrotos, esos son. Miren, el caso de Adela Navarro pues obviamente es bastante peculiar, es la directora del semanario Z, uno de los medios que desde mi punto de vista tiene más credibilidad en el país, y acaba de publicar una columna de opinión, pero es que ella ha venido siendo muy crítica con el gobierno y me parece bien, porque de eso se trata el periodismo, no de lamer escrotos, estilo Rubén Luengas o Vicente Serrano. Fíjense lo que escribió en relación a este caso del ministro de la Corte y también en relación a Manuel Bartlett. Está publicado en la revista, no, en Sin embargo, no está, iba a decir en Semanario Z, pero no, está en Sin embargo. En junio de 2019, dice, trascendió que el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, era investigado por autoridades de los Estados Unidos respecto a transacciones millonarias que se percibían irregulares. Se hicieron públicas algunas operaciones financieras que sobrepasaban los sueldos obtenidos por Medina en los periodos que fungió como funcionario público y embajador. Para finales de julio de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigaba al ahora exministro. Esa indagación, se presume, fue el motivo de su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta hoy oficialmente no ha sido precisado. Pero tal celeridad entre la presunción de una conducta irregular y el inicio de una investigación no es una norma en la Unidad de Inteligencia Financiera. Al menos se deduce por las acciones u omisiones en otros casos. Por ejemplo, el de Manuel Bartlett Díaz, todavía director de la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno que encabeza López Obrador. A finales de agosto de 2019, una investigación periodística develó que la familia de Bartlett poseía 23 bienes inmuebles y 2 terrenos con un valor aproximado a los 800 millones de pesos. El caso, documentado con fojas de registro público de la propiedad que dan fe de la propiedad y el valor de los bienes y además con imágenes de los mismos, indignó a una parte de la sociedad mexicana, pero no a quienes conforman el gobierno de la República y tampoco a los pejes. Ellos dijeron, bueno, salieron a defender a Bartlett, ustedes los leyeron, a Bartlett, a uno de los tipos que yo creo que es más indefendibles del país, al nivel, ¿saben a quién? Cuando yo pienso en Manuel Bartlett, lo comparo con Genaro García Luna, los dos, o sea, delincuentes de ese mismo nivel. Igualito era uno con el enano genocida y Bartlett era igualito cuando trabajaba de secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid y en años anteriores, y pues bueno, hasta que ya fue ungido y entonces ya fue purificado. Continuamos. A diferencia del caso de Medina Mora, donde también se trata de propiedades y compañías familiares, Bartlett fue cubierto con el manto de la impunidad de la llamada Cuarta Transformación. Los señalamientos públicos de actividades sospechosas para la adquisición de las propiedades por parte de la familia Bartlett no llegaron al ámbito de la investigación oficial. Días después de darse a conocer la acumulación de propiedades en la familia del exsenador, el mismo despacho de noticias del periodista Carlos Loret de Mola develó otra más: la existencia, también documentada con papelería oficial, de 12 empresas a nombre de los Bartlett, 5 con su hijo León Manuel Bartlett Álvarez como socio principal, otro tanto a nombre de la pareja de 20 años del director de la CFE, Julia Abdalá Lemus, y 2 con el patriarca como protagonista del acta constitutiva. Pero estas revelaciones tampoco han sido suficientemente fuertes para considerarlas e iniciar una investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera. Ni siquiera considerando que Manuel Bartlett fue parte de esos gobiernos neoliberales que tanta urticaria provocan en el gobierno de la República. Fuera de la academia, toda la carrera del expriista ha sido en el servicio público, durante 42 años arropado por el cártel del PRI, donde de 1964 a 2006 colaboró con 5 presidentes de la República, iniciando con Gustavo Díaz Ordaz, para seguir con José Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
a quienes sirvió en subsecretarías, secretarías de Estado, etc. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, Bartlett fungió como gobernador de Puebla y al inicio de la alternancia política en el país, luego de ser descartado como precandidato a la presidencia de la República, fue 6 años senador defendiendo al cártel del PRI. En 2006 tuvo a bien inclinarse a la izquierda mexicana hasta caer en el Partido del Trabajo, instituto aliado que siempre fue de Andrés Manuel López Obrador. Su paso por el servicio público lo encumbró. Es evidente ante las pruebas documentales en la bonanza económica a él, a su hijo y a su pareja. Pero esto no es un tema de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, al menos no lo dio a conocer de forma tan abiertamente Santiago Nieto al confirmar que efectivamente investiga al exministro Medina Mora. A regañadientes y por una denuncia ciudadana, la Secretaría de la Función Pública anunció el 10 de septiembre que investigarían la fortuna inmobiliaria de los Bartlett, sin que hasta la fecha, prácticamente un mes después, te tenga conocimiento del producto de esa investigación. En el caso del ministro de la Corte fue muy rápido, ¿no? Lo que sí ha habido por parte del gobierno de la República es una defensa de Manuel Bartlett. Ni siquiera ha sido separado del cargo para investigarle. Es obvio que él tampoco le interesa mantener un clima de neutralidad, dejar la posición y contribuir a la investigación que se supone se está llevando a cabo. Ahora sí que, parafraseándolos, con Bartlett no, parecen decir. Porque la Unidad de Inteligencia Financiera sí ha investigado a otros políticos y actores, como a Rosario Robles Berlanga, por ejemplo, e incluso encarcelada, cuyas irregularidades cuando fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Desarrollo Social también fueron evidenciadas a partir de investigaciones periodísticas. O el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos y quien fue incluido por autoridades de Brasil en la red de sobornos de la compañía Odebrecht. A él, a su madre y a su hermana también les fueron congeladas sus cuentas mientras permanece prófugo. La unidad de inteligencia financiera ha congelado las cuentas bancarias de otros hombres, del magistrado federal Isidro Avelar, de transacciones entre los gobernadores de Chihuahua y de Nayarit, César Duarte y Roberto Sandoval, a 6 excolaboradores de Rosario Robles, a Juan Manuel Flores Atié, ex jefe de la Unidad de Finanzas y Administración de la Secretaría de Gobernación, al abogado Juan Ramón Collado por lavado de dinero y operación con recursos de procedencia ilícita, además de las investigaciones contra Jaime González Aguadé y Alfonso Ancira Elizondo. Todos ellos investigados con argumentos sólidos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en la presunción de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, y además informó en alguna ocasión Santiago Nieto a los diputados federales que se indagaban conductas irregulares de 6 exfuncionarios que lo fueron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero con Bartlett, no, nada. Y resulta que Manuel Bartlett es un buen caso para que la presidencia de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador haga realidad el discurso de no tolerancia ante la corrupción. Sería un buen inicio por lo menos separarlo del cargo en el transcurso de la investigación. Reflejaría la congruencia de un gobierno que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la austeridad. Pero con Bartlett, no. Postdata. En relación a investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el narcotráfico, solo han sido dadas a conocer 2. Una por lavado de dinero contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, específicamente a la red de empresas manejadas por Nemesio Ceguera Cervantes, y otra contra José Antonio Yepes Ortiz, cabeza del grupo criminal de Santa Rosa de Lima, también por lavado de dinero y en ambos casos en cuentas congeladas. En el combate al narco, considerando que en este gobierno le apuesta más la inteligencia que a los operativos de la fuerza pública, como que salen debiendo, ¿no? Y sí, o sea, mucho se habla de que no vamos a hacer lo mismo que con la fuerza, no, y que más inteligencia. Pues solamente 2 investigaciones, 2. Y no a toda la estructura de uno de estos grupos delincuenciales, sino a poquito, nada más poquito. La fortuna de los de Jalisco Nueva Generación debe ser impresionante. Yo creo que al Mencho, cuando le congelaron las cuentas, se reía y decía, chin, ya no voy a tener
para dejar de propina en los restaurantes, porque seguramente esas cuentas son la cantidad de dinero que él regalaba en los restaurantes. No, el flujo de lana que mueve el Cártel Jalisco debe ser de verdad, de decenas de miles de millones de dólares al año. Así de claro. En fin, pues con Bartlett no. Con todos los demás sí, pero con Bartlett no.